Así es, estamos con Francisco Monti, diputado nacional por Catamarca, abogado, radical peluca. ¿Cómo te definimos? Vos sabés que algunos nos dicen peluca de manera peyorativa, ¿viste? Pero sí, nosotros no renegamos de eso, porque creo que sintetiza un comportamiento que nosotros hemos exhibido muy a conciencia desde el primer momento que asumió el presidente Milei. Y eso para nosotros no agrede nuestra identidad como radicales. Yo he sido presidente del radicalismo de Catamarca, tengo mi trayectoria comiteril, y cuando asumió Milei nosotros entendíamos que había muchas reformas estructurales que eran muy pesadas políticamente de llevar a cabo, pero que eran sumamente necesarias para la Argentina, y los que se opusieron desde la primera hora entendemos que en la mayoría de los casos fue por una especulación política de hacerle daño al gobierno. Generalmente son quienes han apoyado a Massa en el balotaje, y nosotros no tenemos nada que ver con eso. ¿Y en las provincias cómo se vive? Digo, hay como un furor libertario. Pongo tu ejemplo en Catamarca, la gente te dice, che, júntense. Sí. Mirá, no suele haber furores. Y te lo pongo en clave histórica. No fue un furor la cámpora en su momento. Claro. No fue un furor el kirchnerismo. En todo caso, anduvo bien el kirchnerismo, pero no, esa línea ideológica dura no pega tan fuerte. Pero sí, ganó muy bien Milei, nos obligó a nosotros a hacer una muy mala elección, a Juntos por el Cambio en el año 2023. Y creo que la política en las provincias es, allá se compra, pizza común o pizza especial, ¿no? Entonces, es el peronismo que está en el gobierno con toda su artillería de maquinaria electoral, con casi todo comprado, untado, operado. Cuando digo casi todo es desde los clubes, los sindicatos, algunos amigos, colegas de ustedes también, y eso hace que la pelea sea muy dura, ¿no? Y además hay un esquema de dependencia de la gente, ¿no? El que cobra la beca, el plan social, además, el que vive en un pueblo de la provincia de Catamarca, en Pomán, el que te aprieta y te quita el plan social vive la vuelta de tu casa, ¿no? O sea, sabe lo que estás haciendo. La gente muchas veces tiene miedo de expresarse. Nosotros peleamos contra ese régimen que además es profundamente corrupto. En este caso, en esta etapa lo lidera el licenciado Raúl Jalil, pero el gobernador de Catamarca, peronista. Ahora, la pregunta es, te pusiste en el rol de pizza y empanada justo en la semana en la sí, la semana de la pero vos dijiste pizza, por eso te digo. Hablando de pizza, en este caso era empanadas y precios. Pizza y precios. No quiero llevarte ahí. Lo que te quiero decir es, Jalil es un gobernador aliado a Milei hoy. Le está votando. Por ahí negocia algún voto, pero se lo ve votar. Cristina lo criticó a los diputados peronistas de Catamarca porque apoyaron muchas medidas de Milei. Sí. Entonces, por eso digo, si el radicalismo está cerca de Milei y los peronistas de Jalil también están cerca de Milei, es como... Bueno, desde acá se ve como... Interesante la pregunta. Jalil ha exhibido alguna generosidad con el gobierno nacional, aportándole a algunos diputados en algunos casos para algunas cosas, ¿sí? Eso es cierto. Yo no puedo, la verdad, que renegar de eso. Algunos dicen, bueno, lo hacen a cambio de guita. Lo cierto es que la provincia de Catamarca recibió muy poco dinero de aportes al Tesoro Nacional. Lo que están creciendo bien y va a buen ritmo son las transferencias automáticas, pero eso es para todos. Pero Jalil ha intentado ser masista, ha intentado ser macrista, en algún momento está intentando ahora... Bueno, cuando estuvo Alberto Fernández de presidente, Alberto no podía ir a ningún lado y Jalil lo recibía muy bien en Catamarca. Creo que son gobernadores que tratan de ser oficialistas siempre y en todo lugar, en la medida en la que lo pueden hacer, como lo intenta hacer Rovira en Misiones para mantener su dinastía, como lo intenta hacer Sáenz en la provincia de Salta, pero eso no tiene nada que ver con el campo de las convicciones. Y nosotros, el comportamiento que hemos tenido, y te digo, muchos radicales o algunos legisladores, en mi caso particular, no es en nada especulativo. O sea, nosotros no es que le fuimos a decir, bueno, nosotros votamos esto, pero dennos cargos. Por supuesto que nos interesa una construcción política, pero no tiene nada que ver ni con los cargos ni con la plata. De todos modos, para cerrarte la respuesta, yo lo que veo en Catamarca en particular es que Jalil se va a terminar encolumnando en el peronismo, como lo viene expresando también puertas adentro. Y además Jalil no lidera el peronismo de Catamarca, ¿sí? Lidera el gobierno de Catamarca. El peronismo de Catamarca lo lidera Lucía Corpachi, claro. También está el intendente de la capital, Gustavo Sadi, y ellos van a tratar de cerrar filas ahí, ¿no?
Bueno, un panorama un poco ahí de la provincia. Vamos a estar hablando un poco del Congreso también. Sí, señor. Hoy, en el caso Libra, congelaron casi 60 millones de dólares en criptoactivos vinculados a Hayden Davis, este gordito colorado, especialista en criptofinanzas. Y está ahí en el Congreso, Francisco, medio trabado el tema de la Comisión Libra. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Ustedes forman parte de la comisión, sí, ahí con el bloque de radicales pelucas, digámosle así, entre comillas. ¿Qué es lo que estás viendo en eso? Porque está un poco trabado, no se eligieron autoridades y da la sensación de que el gobierno, aunque dice que se quiere dejar auditar, por lo bajo lo está impidiendo. ¿Por qué? Y porque no se permite la elección de autoridades en la comisión. Vamos a tener un contrapunto. No es que no se permitió la elección de autoridades, hubo un empate, tipo la AFA. ¿Sí? La diferencia con la AFA es que aparecieron votos que no. Es como que nosotros éramos 14, ponele. No me acuerdo cuánto era el número, pero era un número par y votaron la misma cantidad de un lado y del otro. Digamos, no es que aparecieron votos que no deberían. Pero bueno, ciertamente dio empate y no se pudieron elegir autoridades. Nosotros entendemos que, a ver, en su momento en el recinto votamos en contra de que se abra la comisión. Ahora, una vez que la comisión está conformada, estamos de acuerdo con que funcione. Y hemos intentado mantener conversaciones con distintos integrantes, incluso del grupo que votó otra presidencia distinta a la nuestra, para que pueda funcionar. Lo que nosotros no vamos a hacer es darle la presidencia de esa comisión al kirchnerismo. Y te lo fundamento de la siguiente manera. Yo formé parte de la Comisión de Juicio Político, y formo parte actualmente también, en la época del kirchnerismo, cuando estaba Alberto Fernández, y usaron la Comisión de Juicio Político para perseguir gente en el juicio político de la Corte. Yo eso lo vi en carne propia. Con Carolina Gailar. Gailar era la presidenta de la comisión, estaban otros diputados muy talentosos que tiene el peronismo para esos fines, como la diputada Sile y como el diputado Tailade, que después aparece con información que parece de la CIDE, ¿no? Sí, bueno, tiene algo de vínculo. Tiene algunos amigos ahí. Y eran operaciones de servicio de inteligencia que después aparecían en algunos pasquines. Eso para ellos pasaba a ser una prueba, citaban testigos que en realidad no eran testigos de nada, los basureaban, los vapuleaban. Entonces nosotros para eso no estamos. Ahora, si aparece una propuesta distinta, un acuerdo distinto, estamos dispuestos. Ahora, lo cierto y concreto es que ese día no hubo una solución intermedia y tuvimos que votar 14 para un lado, 14 para el otro lado, y ahí estamos. Pero no es que eso significa bloquear, no bloqueamos nada. ¿Y no hay reglamento interno para definir por qué? Si se traba así va a ser 14-14 in eternum. No sé, bueno, la solución ahí es buscar alguna solución alternativa de la conducción, ¿no? Que también debería comprender reglas del juego, porque no hay un reglamento, hay que construirlo, el reglamento, para ver cuál es el alcance. Yo, de cualquier manera, independientemente del caso Libra, que obviamente está en la justicia, no soy tampoco tan optimista respecto de cuál puede ser la desembocadura de este proceso, ¿viste? Creo que el Congreso, en general, más allá de las funciones de contralor, de pedir informes, de interpelar funcionarios, de citarlos y demás, la función por excelencia es la de legislar, ¿viste? Claro. El Contralor existe, sí existe, por supuesto, pero de ahí a conformar una comisión investigadora y que esa comisión sea más eficiente de lo que puede ser el Poder Judicial, cuando el Poder Judicial tiene incluso potestades y poder de fuego para allanar, para hacer y para producir prueba que tampoco el Congreso tiene. La verdad es que no le veo algo. A veces tu preocupación por ahí pasa porque esta comisión se convierta, o el kirchnerismo la convierta, en una comisión de juicio político a la Corte bis. Digamos. Bueno, van a intentar hacerlo, lo cual eso no significa que tengamos que obstruir el funcionamiento. Lo que significa es que la conducción de esa comisión tiene que estar a cargo de gente que sea confiable. A ver, ¿sí? Pero, y eso no quiere decir que sea de nuestro bloque o de la Libertad Avanza. Eventualmente, a ver, tampoco quiero tirar acá cosas, ¿viste? Pero alguien de la coalición cívica, ¿por qué no? Claro, sería raro que sea de la Libertad Avanza cuando el investigado es el presidente, ¿no? Ahora, pero la pregunta es, te quiero preguntar algo que para destinarme a mí y al oyente. Usted, aquel citado, por ejemplo, a esa comisión, ¿tiene que ir obligatoriamente? No, puede no ir. Hay que reglamentarlo. No, en realidad puede no ir. La verdad es que puede no ir. Que la justicia te cita y si no vas, esa persona tiene un problema. Te pueden llevar por la fuerza pública, ya seas acá no, testigo o detenerte en el caso de que sea un imputado que tiene derecho después a no declarar. Ahora, lo que sí ocurre es que
las personas que puedan ver violentado su derecho de defensa o que puedan perjudicarlo algún tipo de declaración en un proceso judicial pueden abstenerse de declarar, ¿viste? Ahí en esa comisión. Claro, entonces eso también le quita fuerza a la posibilidad investigativa cuando esa investigación se hace en paralelo a lo que puede ser el trabajo de la justicia. Bueno, había pasado en la Comisión de Juicio Político a la Corte que habían citado a Silvio Robles, colaborador de Horacio Rosati, y gran cantidad de las preguntas era, me acojo a tal artículo, no puedo hacer declaraciones, hay un proceso judicial. Periodistas que escribieron artículos también. Claro, eso sucedió y la verdad que lo único que sacamos en limpio es que era egresado de TEA. Y creo que era el mayor. No, algunas cosas más dijo. Pero era como una suerte de espectáculo que semana a semana se iba retroalimentando y la verdad que no hubo muchas conclusiones. La Corte siguió trabajando por ejemplo, como siempre. ¿Vos creés que es algo por ahí electoral y después de la elección se puede llegar a... para que esto empantane en campaña, etcétera? No, por ahí también le funcionará al kirchnerismo este empantanamiento. ¿Por qué? Y porque, ellos acusan al gobierno. Como si fuera. Sí, no, pero acusan al gobierno de que está obstruyendo esto, vos decís que no lo obstruyen, y el kirchnerismo se pone en una posición de decir, bueno, el gobierno no quiere que se lo investigue. Bueno, pero en noviembre, por ejemplo, terminaron las elecciones, ganó quien ganó, no importa. Bueno, hay que ver si gane quien gane, cuáles son los ánimos que tienen. O si, claro. A ver, me parece que quienes impulsaron la creación de esta comisión pueden haber tenido fines electorales. Si después pasan las elecciones, la verdad es que es como, viste, es llegar a la fiesta ya si no hay música, ¿no? Claro. Me cuesta creer que más allá del proceso electoral haya intenciones de trabajar. A mí me hace ruido, más allá de que yo soy miembro del Congreso, de que haya mucho más interés de qué pasa en la comisión, que como hablábamos hace un instante, tiene poco poder de fuego, y no qué pasa en la justicia, ¿no? A ver, acá hay una investigación abierta. Yo no estoy en condiciones de decir si el fiscal está trabajando bien, está trabajando mal, pero me parece que eso es todo un tema, ¿no? Cómo está llevando adelante la justicia la investigación. Para mí sería, yo que vengo de una provincia donde cuesta mucho que la justicia investigue al poder político, ¿viste? ¿No denunciaste ahora? Acabo de hacer una denuncia por corrupción de un hecho que es para mí de una gravedad inusitada, enorme. Que bueno, llamativamente los medios nacionales por ahí no les importó qué está pasando en Catamarca por ahora, pero a ver, básicamente se afanaron una mina de oro y cobre, ¿viste? Te lo digo así para romper el hielo. La provincia de Catamarca tiene una empresa estatal que se llama CAMGEM. Esa empresa estatal tiene en su patrimonio concesiones legales mineras, ¿sí? Sí. La mayor parte de esas concesiones legales o de las concesiones mineras, que es algo similar al derecho real de dominio, ¿sí? de esas posesiones, no son tan valiosas, ¿sí? Estoy hablando de las posesiones que tiene CAMGEM. Pero hay una que sí hay investigaciones que dan cuenta de un potencial en oro y en cobre por trabajos que se hicieron de exploración y de estudios geológicos, que se llama Cerro Atajo. Cerro Atajo son 18 propiedades de oro y cobre que están cerca geográficamente de lo que fue Minera Lumbrera, que fue el desarrollo más importante de la Argentina de cobre, y cerca de Agua Rica, que es el proyecto del futuro, probablemente en Catamarca. El Cerro Atajo, que está en posesión de CAMGEM, fue transferido en cuanto a sus derechos de exploración y explotación por 40 años a una empresa bastante fantasmita, digamos, que se llama Lua Mining. La empresa Lua Mining se crea en abril del año 2024 y un mes después recibe estos derechos. ¿Gana una licitación? No gana nada, no hay licitación. Se le entregan directamente a los derechos de exploración y explotación. Lo que uno supone acá es que lo que pretendían hacer estas personas es después hacer un negocio con un tercero, ¿no? Porque vos recibís esos derechos, te das vuelta y se lo vendes a alguna empresa seria o a alguna empresa de verdad que tenga capacidad para explotar una mina. Claro. Ahora, ¿quiénes están detrás de esta empresa Lua Mining? Son el señor Mario Cirigliano, que bueno, es muy conocido como empresarios del campo de los trenes y de los colectivos urbanos. Acá tuvo la concesión de TVA, Trenes de Buenos Aires, las dos líneas de trenes y línea de colectivo. Exactamente. Y el señor Mario Cirigliano, y nosotros decimos que él está detrás porque las dos personas que habían constituido la empresa Lua Mining son dependientes de él, ¿no? Y desde el punto de vista laboral. Son una señora apellido Fernández y una señora apellido Briguiña,
que de la nada aparecen sin ningún tipo de antecedente en el campo de la minería, constituyen una sociedad anónima y en realidad son empleadas de él. Ahora, Mario Cirigliano y Raúl Jaril, el gobernador de Catamarca, son muy amigos, íntimos amigos, incluso de compartir casamientos de familiares propios en el exterior. En el Caribe, ejemplo, ¿no? Salió eso, alguna vez salió publicado. Y además son socios en un emprendimiento de nueces, ¿sí? de nogales, muy importante en la provincia de Catamarca hace como unos 30 años. De hecho, está circulando un video en donde Raúl Jalil hace referencia. Un joven Jalil. Un joven Jalil. Y un joven Mario, sí. Claro, en aquel entonces Jalil formaba parte de una empresa que se llamaba Lua Seguros, que creo que es la aseguradora de los ciriglianos. Es la aseguradora con la que Mario Cirigliano y su hermano hicieron fuerte en Buenos Aires, con eso compraron la línea 61 y 62, que es la que recorre Retiro, 11 y Constitución, y con eso crecieron a comprar. Bueno, ahora apareció varios años después Lua Mining, y Lua Mining... ni el nombre. Claro, ni el nombre le cambiaron. En un mes adquirió una mina de oro, 18 propiedades mineras. Eso está en la Justicia Federal de Catamarca. Está en la Justicia de la Provincia de Catamarca. Nosotros hicimos una denuncia penal por la posible comisión de muchísimos delitos, negociación incompatible con la función pública, cohecho, etcétera. ¿Eso es federal, delito federal? No, nosotros hicimos la denuncia por cuestiones de jurisdicción y competencia en la provincia de Catamarca. Claro. Las posibilidades de que eso se investigue en la justicia provincial son muy bajas. Yo no confío en la justicia de la provincia de Catamarca, más allá de que nos recibieron la denuncia muy amablemente. El fiscal de delitos que tiene competencia en delitos contra la administración pública es un militante del PJ. O sea, es un muchacho que su trayectoria era ser militante político y después lo pusieron de fiscal en este cargo. La justicia está totalmente cooptada y manejada por el poder político en la provincia de Catamarca, pero nosotros no vamos a ser cómplices. Nosotros no vamos a permitir que se lleven así de la nada una de las principales propiedades mineras de nuestra provincia y la malversen de esa manera. ¿No? Por 40 años, y bueno, nosotros lo que aspiramos es, en primer lugar, que la justicia investigue. En segundo lugar, que devuelvan, muchachos. Devuelvan la mina. Dejen de joder, ¿viste? Porque además esto lesiona el prestigio de nuestra provincia. A ver, la minería se hace con seguridad jurídica, se hace con certeza, se hace con un clima amigable para el buen capitalismo, invitando a importantes empresas de distintos lugares del mundo que puedan llegar a la provincia de Catamarca y generar trabajo, generar valor, cumpliendo, por supuesto, con todas las reglas del juego. Y este antecedente creo que marca de que nosotros formamos parte de un capitalismo corporativo de lo más espantoso y que lo involucra personalmente al gobernador de la provincia. Y yo les agradezco de todo corazón estar sentado acá pudiendo hablar de este tema que no he podido hablar en muchos lugares. ¿Algún funcionario del gobierno nacional se comunicó con vos? Claro, de minería. Ahora el gobierno nacional está dando mucho impulso a la minería. He conversado con distintas personas, no específicamente del gobierno de la nación. Sí he hecho que tomen conocimiento, muchos funcionarios importantes del gobierno para que sepan qué es lo que está pasando en Catamarca. Y no es que le estoy pidiendo a nadie que vaya a Catamarca y levante una bandera. Claro. Lo que sí creo que es importante es que sepan quién es Raúl Jalil, que sepan las cosas que están pasando en Catamarca. Me parece un error a veces que los gobiernos nacionales no intervengan y no se metan en estos temas, porque la escasa calidad institucional que tienen las provincias muchas veces termina frustrando proyectos importantes. Nosotros aprobamos hace un año el régimen de grandes inversiones. ¿Para qué aprobamos el régimen de grandes inversiones? Para que vengan inversiones. Hay una empresa que es Río Tinto, también del sector minero, que ha entrado en el régimen de grandes inversiones. Bueno, si tenemos régimen de grandes inversiones y después aparecen unos gángsters robándose las minas de oro y cobre, bueno, yo creo que la mejor imagen no la estamos dando. Yo creo que hay que dejar de ir a los grandes foros de minería a hablar pelotudeces y repetir las mismas cosas que siempre se repiten y tomar el sartén por el mango. Acá se tiene que terminar el capitalismo corporativo y la corrupción en la gestión pública, porque si no, no vamos a tener desarrollo y nuestros pueblos, nuestras provincias los van a sufrir. Mira, la República Argentina podría exportar lo mismo que exporta Chile, porque tenemos la misma cordillera, y los chilenos están exportando 40.000 millones de dólares y nosotros estamos exportando 4.000. Claro. ¿Sí? O sea, nosotros deberíamos tener el equivalente a una pampa húmeda con la exportación minera en la Argentina. Y lo podemos hacer porque tenemos cobre, porque tenemos oro, porque tenemos litio. Ahora, esto, a ver, no quiero ir en desmedro de otras actividades productivas. No tengo ningún problema con los tomates ni con las mandarinas.
pero acá se requieren inversiones de capital intensivo, son inversiones de 500, de 1.000, de 3.000 millones de dólares y comprometer capital por 20, 30 años. Entonces, la verdad es que el nivel de certezas y de seguridad jurídica que vos tenés que tener en una nación para lograr ese tipo de inversiones son muy costosos, es muy difícil tener un perfil, ¿viste? Ahora vos hablás de una empresa que se creó un mes antes de ganar estos derechos, me hace acordar a The All Found, Sí, el famoso fondo de Van den Broele, sí, cuyo primer trabajo fue facturarle a la provincia de Formosa sí, una auditoría inexistente y bueno, eso después todos sabemos cómo terminó. Se compraron la fábrica de servilletes, terminó un escándalo de corrupción. Justamente la pata formoseña fue derivada a la justicia provincial y quedó absolutamente en la nada. Mirá, ¿sabés con qué me conformo en estas horas? Que Jalil explique. Claro. A ver, que le ponga a alguien un micrófono, ¿sí? Parece que tiene muchos amigos también acá en Buenos Aires del campo del periodismo, pero que alguien le ponga un micrófono y le pregunte, señor, ¿usted es socio de Mario Cirigliano? Al Cerro Atajo, las 18 propiedades mineras se le entregaron a Lua Mining, que es de Mario Cirigliano, que es socio suyo. ¿Qué antecedente tenía Lua Mining en el campo de la minería? Porque las propiedades mineras que tienen estudios, exploraciones y que dan cuenta de un potencial importante, no pueden tomarla cualquier empresa, la pueden tomar solamente aquellas empresas que puedan generar valor adicional, y las empresas que pueden generar valor adicional son muy pocas. O sea, no puede ser una empresita. Clarísimo, clarísimo. Sí, no, lo que otro te quería preguntar es, cambiando de tema totalmente de la minería, es, Milei ha criticado a Alfonsín, ¿no? Entonces, hay algunos radicales que toman esa crítica como para decir, este es mi límite, no me gusta Milei. Vos estás a favor de algunas políticas económicas que toma Milei. ¿Lo de Alfonsín te choca, no te choca? ¿Cómo lo tomás? No estoy de acuerdo con algunas críticas que se hacen, porque me parece que, a ver, yo creo que la perspectiva de Milei es fundamentalmente económica, ¿no? Y Milei cuestiona el desempeño económico del gobierno de Alfonsín, y yo creo que es algo sobre lo cual los radicales deberíamos haber hecho mayor autocrítica, ¿no? De que la verdad que el gobierno de Alfonsín terminó con una inflación muy alta, eso es real. Sí. Ahora, no solamente de economía vive una nación, y en distintos momentos de la historia las prioridades pueden ser distintas. En la década del 80 la Argentina recuperó la democracia, recuperó un modo de convivencia, recuperó la institucionalidad, hizo el juicio a las juntas militares. Y yo creo que durante ese proceso histórico hay muchos aspectos y muchas políticas de las cuales la verdad que podemos rescatar, ¿sí? Independientemente de la economía. Y creo que una nación que crece en todos sus aspectos tiene que tener como un aprendizaje, ¿no? Yo creo que hay mucho por aprender de la década del 80 y de Alfonsín, y los radicales tenemos también mucho para aprender de nuestra propia historia. Creo que después hubo procesos de más o menos racionalidad económica. Yo creo que justamente el talón de Aquiles de la gestión del doctor Alfonsín fue la economía, y yo creo que si nosotros nos hubiera tocado gobernar la nación con la fórmula Bullrich-Petri, que es la que nosotros apoyamos, la verdad es que muchas de estas reformas las tendríamos que haber hecho. Nosotros sabíamos que venía un ajuste fiscal, sabíamos que había que restablecer una razonabilidad en los precios relativos, que teníamos que tener una política monetaria distinta, que teníamos que desregular la economía, que teníamos que abrirnos al mundo. Si vemos un gobierno que viene y hace eso, ¿qué vamos a hacer nosotros? No, yo no te voto la ley bases porque vos hablaste mal de Alfonsín. La verdad que hubiera sido de nuestra parte una chiquilinada que no estábamos dispuestos a hacer. Ahí sugerís que los que se sienten ofendidos económicamente estaban de acuerdo con... Ya se sabía que se iba a hacer esto. Yo creo que muchos son unos hipócritas, que son hipócritas porque me parece una enorme crueldad saber que un paciente que está enfermo, que necesita una medicación que en el corto plazo lo va a hacer sufrir, pero que la necesita para poder sobrevivir. Si vos sos médico y decís no tomes la medicación porque te va a doler, sos un mala leche. ¿Entendés? Y yo creo que acá hay gente que actuó verdaderamente de mala leche, que sabían que Milei tenía que hacer el ajuste que hizo, que era absolutamente necesario. A mí me parece un verdadero milagro, y de verdad lo digo con absoluta honestidad, me parece un milagro
que la sociedad argentina haya brindado la confianza a un gobierno para transitar por este ajuste. Y yo creo que lo aplaudo al gobierno y también aplaudo a la sociedad argentina de poder haber transitado por un plan de estabilización muy duro, que yo creo que verdaderamente lo más difícil ya ha pasado, y que los políticos lamentablemente han sido los grandes hipócritas, ¿no? De que como pensaban que la gente no iba a soportar, se subieron a cagarlo a patadas al gobierno y pensar que con eso iban a poder cosechar algo. Bueno, la verdad que no pudieron cosechar mucho, ¿no? Yo creo que los resultados están a la vista. Estamos con Francisco Monti, diputado nacional de Catamarca, abogado. En un momento, cuando ustedes empezaron a mostrar algún tipo de afinidad con el gobierno y votaron algunas cosas a favor, la UCR pidió su expulsión, su desafiliación. ¿En qué quedó eso? En el caso mío no. ¿Vos fuiste uno de los... ¿Eran 5? ¿Vos fuiste uno de los que No, yo no tuve, no transité por esa situación, fueron otros colegas. Bueno, el que motorizó eso, en nombre de los valores del radicalismo, se acaba de ir. Porque eso fue la convención, la mesa de la Convención Nacional, que estaba a cargo del doctor Gastón Manes, que acaba de renunciar a la convención. O sea, me parece que ha demostrado tener poquísima autoridad política, ¿no? Yo creo que fue absolutamente selectivo. Yo valoro muchísimo a mis colegas que por tener una opinión distinta en algún momento los han perseguido dentro del radicalismo. Muchas veces se habla de la intolerancia de Milei. Vos fíjate el nivel de tolerancia que hubo con estos colegas. Estamos hablando de tipos jóvenes, profesionales, que fueron, en el caso de Campero, intendente de Yerbabuena, en el caso de Picat, intendente de Jesús María. Son ciudades muy importantes, sí, y muy pujantes del interior. Martín Arjol, que fue candidato a gobernador de la provincia de Misiones. Pablo Servi, que fue candidato a gobernador de Neuquén. Okay. Pero bueno, lo que pasa es que hay una burocracia porteña que se creen intelectualmente superiores y que se creen los exégetas de la historia de la Unión Cívica Radical, y que han terminado poniendo al radicalismo en una situación verdaderamente crítica, y creo que los resultados en la Ciudad de Buenos Aires lo dejan muy claro. Francisco, ¿cómo estás viendo el tema del radicalismo? Recién mencionabas, entiendo que hablabas de Martín Lustó, es el presidente de la UCR a nivel nacional, su candidata... esos insultos fueron fuera de aire. No, su candidata sacó un 2% acá en la Ciudad de Buenos Aires. No llegó a nada, no metieron un legislador y bueno, se generó una suerte de debate interno, la renuncia de Gastón Manes también. ¿Qué va a pasar con la UCR? Va a tener una transición difícil. Yo creo que va a funcionar en este proceso electoral que viene ahora como una suerte de confederación de partidos provinciales. Va a tener que ser así, en donde cada provincia elija su estrategia. Nosotros entendemos que hay... Y lo venimos haciendo desde el año 1991, ¿no? Unir a la oposición del justicialismo. Habrá algunas diferencias con otros espacios, pero creo que tenemos que hacer lo posible. Y así también han trabajado, creo que cada uno de los gobernadores. Hay 2 gobernadores que hicieron una buena elección, tanto en la provincia de Jujuy como en la provincia del Chaco, en una aliado de la Libertad Avanza, en otra no. Sí. Y en otras provincias tendremos más dificultades. En el área metropolitana yo creo que fue una paliza espantosa, porque creo que haber leído mal, ¿no es cierto?, lo que pasaba en la sociedad. Yo creo que, mi gran diferencia con el senador Martín Lustó se origina en el apoyo a Sergio Massa después del balotaje. Yo estaba completamente seguro de que lo mejor que podía hacer la Argentina es ir a un cambio, que lo peor que se podía hacer era seguir con este latrocinio de esta banda que gobernaba la Argentina y este populismo que nos había empobrecido, y en este caso con el candidato Sergio Massa, y fue una enorme desilusión, porque la verdad es que hubo un apoyo solapado, así medio disimulado. Sí, además hubo candidatos que se referenciaban en Lustó, como Maximiliano Puyaro, que dijo: yo al kirchnerismo no lo voto, yo prefiero votar cualquier cosa. Y si es Javier Milei, pero eso lo dijo Maxi Puyaro. Lo dijo Puyaro. Puyaro. Otro, pero esa no fue la posición de Lustó. No, por eso te digo que hubo voces fuertes dentro del partido que... Se reflotó aquella convención de Gualeguaychú donde estamos hablando de 2014 o 15, 2015, no recuerdo. 15 fue ya. Un grupo proponía apoyar a Massa, que no estaba con el kirchnerismo, y otro grupo proponía a Macri, y ganó ese... Sí, pero aquel Massa... a mí Massa me pareció un espanto siempre y en todo lugar, ¿no? Pero, aquel Massa no era el representante de este tren fantasma. Claro. Me pareció verdaderamente grave ese apoyo, y creo que a partir de ahí hubo un divorcio muy grande de la opinión pública con parte del radicalismo. El radicalismo verdaderamente en este momento no carece de conducción.
Esta es la realidad. Más allá de que haya formalmente un presidente, formalmente una convención, es un partido que no está conducido. No parece orgánico. Hay gobernadores importantes como el de Chaco, el de Mendoza, que opinan una cosa muy distinta a la conducción nacional. Entonces, pero no solamente opinan distinto, sino que además creo que no les interesa en lo más mínimo que opina la máxima autoridad del partido. La máxima autoridad a nivel formal, ¿no? Porque creo que después del resultado electoral de la ciudad de Buenos Aires hay una carencia de legitimidad absoluta, ¿no? Pedro, vos querías hacer una pregunta out of context. No tiene nada que ver despedimos tiene que ver con Catamarca, y la última, con esto te despedimos. No tiene nada que ver con el radicalismo ni sí con política. Se cumplieron 35 años del caso María Soledad. ¿Qué quedó de eso en la sociedad catamarqueña? ¿Eran marchas? Las primeras transmisiones en vivo de los canales de cable? Acá en Buenos Aires es el tema que pegó muchísimo. ¿Qué queda de eso? Muy poco. ¿El recuerdo no hay tampoco? No. Se recuerda poco. La verdad que fue una revolución en Catamarca, ¿no? Llegaron a marchar 30.000 personas, ¿no? En una ciudad, la capital de Catamarca, que en aquel entonces habrá tenido un poco más de 100.000 habitantes. La verdad que fue una verdadera revolución. Se volteó un régimen prácticamente mafioso en esa época. Mucho influyeron los medios nacionales, eso hay que decirlo. Mucho influyó también la voluntad después del presidente Menem de intervenir la provincia de Catamarca, pese a que era el mismo signo político. Yo creo que debe haber sido el único... En esa época había dos canales, en el año 96-97, cuando fue el juicio, había dos canales de noticias fuertes. ¿sí? TN y Crónica. Los dos lo transmitían en vivo al juicio, ¿no? Yo creo que como hecho policial de derivaciones políticas, debe haber sido, no porque yo sea catamarqueño, el más resonante, ¿no? Probablemente de las últimas décadas, más que García Belsunce y demás cuestiones. Produjo un enorme cambio político en la provincia de Catamarca, a mi juicio un cambio positivo, pero bueno, el tiempo pasa, ¿no? Te lo digo con dolor, ¿no? Porque no es algo que haya, creo que no hubiera sido malo que quede por ahí más marcado en la memoria de los catamarqueños de lo que representó el caso María Soledad, porque fue, bueno, para quienes por ahí nos están escuchando y no saben, fue un crimen atroz de una joven de 5º año de la secundaria, en donde estaba involucrado el poder político y hubo un enorme encubrimiento por parte del poder, que después, bueno, empezaron las marchas del silencio, que fueron encabezadas por quien era la directora del Colegio del Carmen, en aquel entonces la hermana Marta Peloni, que se movilizaba con los alumnos del colegio, los padres, y fue tomando un volumen esas marchas que terminaron generando un cambio impresionante en el año 1990. Todo un tema. Diputado Francisco Monti, gracias por este tiempo. No hay plata. Tenés un streaming, ¿a dónde te pueden pasar el chivo? ¿Dónde te pueden mirar? Estamos en un canal de stream que ¿tiro el nombre del canal? Sí, no pasa nada. El programa se llama Desde Adentro y es en Laca Stream. Bueno, lo hacemos cada 15 días cuando podemos. Creo que es el primer programa que está como conducido por políticos. Lo estamos intentando. Está muy bien, está muy bien. Es difícil, no es fácil. Francisco Monti, diputado nacional de la UCR, catamarqueño, abogado, gracias por esta charla. A ustedes, muchachos, gracias.